en los albores del retablo americano. Los retablos son artefactos comunes a los antiguos territorios de las monarquías hispánica y portuguesa, y sus historias de vida son complejas. Además, según la región en cuestión, lo que se ha escrito sobre ellos varía considerablemente. Los integrantes del seminario Retablos Iberoamericanos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM estudiamos este patrimonio en distintas regiones de México, Guatemala, Colombia, Perú y Brasil, y ponemos a discusión nuestros hallazgos desde una perspectiva comparativa y transregional. Para contar historias de los retablos iberoamericanos nos parece fundamental empezar por el principio, es decir, preguntarnos acerca del carácter de los retablos más antiguos de cada región. Existen noticias documentales de retablos desde mediados del siglo XVI, por ejemplo de 1542 para la Antigua, 1550 para Cartagena de Indias, 1555 para Puebla de Los Ángeles o 1557 para Cusco. Pero el patrimonio retablístico que sigue en pie suele ser de un momento un poco más tardío y abarca un lapso temporal grande en cuanto a su datación. En nuestras regiones, estos primeros retablos se sitúan entre 1561 y 1626. Nos interesa indagar acerca del contexto en que se crearon estos retablos que podemos fechar con seguridad, que se conservan, sea en parte o completamente, y puedan ser analizados en relación a sus aspectos formales, iconográficos y materiales, para así servir como punto de partida sólido para otras indagaciones. La imagen que tenemos actualmente acerca de la historia de los retablos iberoamericanos está influida justamente por el tipo de conocimiento acerca de los primeros retablos, transmitido en los estudios retablísticos realizados hasta ahora, por lo cual vale la pena profundizar y complejizarlos. Es de notarse que desde la Academia la historiografía suele pensarse según estados nacionales, aunque solo se han hecho investigaciones sobre ciertas regiones de cada país. México cuenta con los estudios más amplios y diversificados, que han definido una clasificación formal y cronológica en base a los soportes arquitectónicos de los retablos, pero también se han acercado desde enfoques de estudios de la imagen y de la materialidad, mientras que en Guatemala el estudio de los retablos apenas está en sus inicios. Para Colombia se han creado nóminas de artífices y clasificaciones estilísticas, se ha recalcado la presencia de obras andaluzas y recientemente se publicó una visión general de la historia y geografía del retablo neogranadino. En Perú la retablística ha recibido poca atención, por lo cual existen muy pocos estudios dedicados explícitamente a los retablos, aunque la caracterización de los entablamentos se ha cristalizado como un punto a tomar en cuenta, así como acercamientos a retablos de Cusco, Lima, Ayacucho y Puno. Respecto a Brasil, que cuenta con una bibliografía nutrida sobre retablos, aunque insuficiente en relación con los artefactos conservados, estos se han estudiado principalmente desde la arquitectura. Se ha resaltado su relación con Portugal y se han establecido categorías estilísticas para distintas regiones del país. Partiendo de la situación expuesta, en el presente proyecto proponemos profundizar en algunas regiones cuya selección corresponde a la ubicación y al interés de las y los integrantes del seminario, y no tiene como objetivo presentar un panorama de los sitios más relevantes de la producción de retablos. Más bien, pretendemos analizar casos de estudio que estén a nuestro alcance y puedan servir como primer paso para indagar en reflexiones acerca de los primeros retablos conservados, de su forma, iconografía y discurso visual, de su materialidad y modelos para la elaboración, así como de sus artífices y comitentes. Esto nos ayudará a caracterizar ambientes artístico-culturales, redes y circulaciones, así como discursos y prácticas religiosas. Los 7 sitios que analizaremos son Cartagena de Indias y Santa Fe de Bogotá, Nueva Granada por Adrián Contreras, los alrededores de Puebla de Los Ángeles, Nueva España por Agustín Solano, Cusco, Perú por Diana Castillo y Andrés de Leo, la Mixteca Alta, Nueva España por Francisca Neff, la Capitanía General de Guatemala por Brenda Porras, Olinda, Pernambuco, Brasil por Asís Pedrosa y Oicatá, Altiplano Cundiboyacense, Nueva Granada por Ana Careira. Antes de iniciar, queremos recapitular brevemente cómo concebimos y nombramos al retablo y a sus elementos a partir de una base común. En el Tesauro del Patrimonio Cultural de España se caracteriza como
un mueble, y agregaríamos un inmueble de culto que desarrolla una o varias representaciones religiosas figuradas, por lo general pintadas o esculpidas, situado detrás de la mesa de altar. Por su parte, el documento Los retablos, que se realizó en 2012 en un proyecto conjunto entre especialistas europeos y americanos, se recalca: los retablos de madera son legado cultural. Esto significa que estos objetos, dadas sus características tangibles e intangibles, representan no solo una manifestación artística histórica, sino también una manifestación emocional que expresa los sentimientos de pertenencia, identidad y continuidad de una comunidad. De lo anterior se deduce que la función de un retablo está íntimamente ligada con su carácter histórico y sus características estéticas. El retablo es y siempre será una obra viva, en la medida en que tanto en el presente como en el pasado pertenece a y vive en su comunidad. El retablo es un complejo sistema constructivo y simbólico, ligado de manera indisoluble al espacio arquitectónico para el cual fue creado. Por lo tanto, toda aproximación al conocimiento, a su intervención, debe contemplar los aspectos tangibles e intangibles que lo rodean y la historia de su tránsito a través del tiempo. Un esquema básico de denominación de las partes de un retablo puede ser el siguiente, que retoma términos usados en distintas regiones. Según ello, se divide en unidades horizontales llamadas soclo o sotabanco, predela o banco, cuerpos, ático y remate, así como unidades verticales denominadas calles. Los entablamentos dividen las partes horizontales, mientras que los soportes, que pueden ser columnas o pilastras, separan las verticales. El eje central es el principal, conformado por el altar y el sagrario, así como por la imagen más importante del conjunto. En el siglo XVI, la retablística en las distintas regiones de América parte de una base y de modelos comunes, es decir, de la península ibérica, de donde proviene la tradición retablística. Por esto es menester presentar brevemente algunas de sus características. A principios del siglo XVI, los retablos en la parte hispana aún conservan mucho del sello medieval en cuanto a estructuras y soluciones constructivas, aunque conforme avance la centuria se fueron introduciendo diversos cambios en el aparato ornamental. Nos referimos fundamentalmente a los crutescos y las formas del romano. La difusión de láminas, dibujos y grabados por toda Europa fue acompañada por la llegada de varios artífices italianos que dejaron sus enseñanzas en la península, mientras que diferentes maestros españoles como Diego de Siloé, Pedro Machuca o Alonso Berruguete hicieron su estancia en aquellos territorios empapándose de la nueva estética. Los retablos en este momento recurrieron a los consabidos elementos clásicos, entablamentos, pilastras y columnas, etc., siendo un elemento nuevo y distinto el de la columna balaustrada, habitualmente combinada con menuda decoración a candelieri. La caracterización formal y estructural de los retablos portugueses surgidos a partir de la segunda mitad del 1600 fue resultado de procesos de asimilación de referencias artísticas diseminadas en el continente europeo, así como de una especialización del oficio. Según Lameira, los retablos portugueses anteriores a 1500 son portátiles, realizados en madera, plata, marfil y otros materiales. A lo largo del siglo XVI, estas piezas fueron adquiriendo mayor tamaño, componiéndose generalmente de pisos superpuestos en los que las secciones y registros se paraban mediante columnas y entablamentos, para organizar y enmarcar las secciones destinadas a la instalación de pinturas y esculturas narrativas. Estos modelos, según Smith, reflejaban influencias de los tratados de arquitectura, en particular de los dibujos del italiano Sebastiano Serlio. Las otras obras de este siglo son alargadas, de planta plana y remate arqueado, como el retablo de mármol de la iglesia Santa María del Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, realizado entre 1565 y 72. Otro ejemplo perteneciente a este grupo es el retablo mayor de madera de la Catedral de Portalegre, cuyo diseño y ejecución fueron realizados por Gaspar Güello en 1590. Es de destacar que los retablos de madera dorada y policromada se tornaron comunes en esta época, posiblemente debido a la disponibilidad de la materia prima y a la facilidad para tallarla por parte de la mano de obra local, que no tenía habilidades equivalentes a las del contexto artístico italiano. Además, las cuestiones simbólicas pueden haber influido en la preferencia por la madera y el dorado frente a la piedra. La situación artística en nuestras regiones de estudio es muy diversa, aunque se comparte la característica de que apenas
se están estableciendo las dinámicas de las actividades para el adorno del culto divino en los espacios sacros. En este sentido, podemos distinguir algunos temas transversales para los casos de retablos americanos analizados, los cuales tienen que ver con su forma, materialidad, los modelos para su diseño y los actores que intervienen en su ejecución. Las fuentes documentales conservadas nos permiten reconocer un repertorio recurrente de términos que remiten a cuestiones formales. La expresión a lo romano señala el empleo de crutescos o el uso de colores finos de Castilla, nos habla de tradiciones pictóricas y redes de comercio, y la mención de tableros como soporte para las pinturas señala una práctica común de la época. Aún falta realizar una búsqueda detallada para poder determinar los modelos usados y sus vías de circulación, pero parece que igual que en la península ibérica, los grabados de los diseños de Sebastiano Serlio cuentan entre ellos. También conviene reflexionar acerca de la confluencia de saberes en las sociedades en conformación. Mientras, al parecer, en Puebla y la Mixteca Alta de Nueva España, así como en Guatemala, predominan las técnicas constructivas europeas, posiblemente combinadas con el uso de pigmentos locales como la grana cochinilla en Cusco, Perú, las técnicas constructivas europeas se combinan con las americanas, al usar el maguey como materia prima. Es de sumo interés saber cómo se concebía un retablo en el siglo XVI y qué tipos de retablos prevalecían. Por ejemplo, podemos observar rasgos formales y estructurales recurrentes en todas las regiones, como son el esquema reticulado y el uso de columnas de inspiración clásica, con el tercio inferior ornamentado, además de las columnas abalaustradas. Sirva de ilustración esta diapositiva comparativa que reúne las características de las columnas de la segunda mitad del siglo XVI. Muchas de estas características aún están vigentes las primeras décadas del siglo XVII, como se puede ver en los ejemplos de Guatemala, el altiplano cundiboyacense y Olinda. En cuanto a los tamaños, los retablos varían considerablemente, al igual que es distinta la relación entre pintura y escultura según las regiones. Mientras que en Puebla y la Mixteca Alta los retablos principales muestran una alternancia entre calles escultóricas y pictóricas, así como una presencia dominante de relieves en las partes altas del retablo y en la calle central. Igualmente hay un uso difundido del relieve en el altiplano peruano durante el siglo XVI, mientras que era en el siglo XVII cuando los relieves adquirirán protagonismo en Cartagena de Indias y Santa Fe de Bogotá. Una pregunta fundamental en el contexto del aspecto formal del retablo y su relación con la liturgia es la de la existencia y ubicación del tabernáculo o sagrario. Esta surge en base al material documental y visual analizado. Para Guatemala queda la interrogante abierta. En la Mixteca Alta se realizan contratos para sagrarios aparte de las escrituras para retablos, pero no se especifica dónde exactamente se ubicaban estos sagrarios de un tamaño considerable, que podrían formar parte del retablo o no. En Nueva Granada no había tabernáculos en los retablos durante el siglo XVI, pues el Santísimo se guardaba en la sacristía. Luego los sagrarios se integraron en retablos ya existentes. Adrián Contreras ha demostrado la importancia de tabernáculos del taller de Martínez Montañés, algunos de los cuales aún se conservan, aunque sin la cúpula que los solía rematar. En Cusco, a su vez, no había tabernáculos en los retablos del XVI o solamente de tamaño muy pequeño. Esto nos permite inferir en prácticas litúrgicas que seguirán modificando en los siglos posteriores, por lo que, a la par, se harían igualmente cambios en los retablos existentes. También la materialidad depende de la geografía. Aunque la madera es lo dominante, existen retablos en maguey y en piedra, así como retablos de perspectiva pintados sobre los muros. Asimismo, llama la atención el uso de los textiles, que no solo servían para enaltecer el lugar de culto, sino también para dramatizar el momento de la Eucaristía. No siempre es posible inferir en el perfil de los creadores de estas obras. Para los años 80 del siglo XVI, por ejemplo, tenemos una participación amplia de artistas de origen europeo, provenientes de distintas geografías, como Amberes con el pintor Simón Pereins con obra documentada en 1566 y 1589, activo principalmente entre Ciudad de México y Puebla, o Sevilla con el pintor Andrés de Concha con obra entre 1570 y 1610, quien trabaja en distintos lugares entre Ciudad de México o Oaxaca, así como los estados pontificios con el pintor Bernardo Vitti,
con obra entre 1575 y 1603 en los Andes y Lima. En Guatemala está el escultor y pintor Quirio Cataño, cuya obra abarca entre 1582 y 1615, quien es de origen europeo, probablemente de Génova, y es relevado por el pintor Pedro del Liendo, con obra de 1615 a 1646, quien proviene de Vizcaya. Las fuentes documentales designan el oficio de muchos artífices a quienes se les encarga la manufactura de los retablos como pintor o escultor, permitiéndonos saber que para esta época no se usaba el término ensamblador, sino que para la elaboración de los retablos se contrataba a pintores o escultores quienes tenían conocimiento del arte de ensamblar. Quedaría por investigar si esto se debía al tipo de estructuras retablísticas y el conocimiento necesario para su elaboración o a las circunstancias del momento histórico, donde no había tanta especialización y por la gran demanda de obras, un solo maestro tenía que cumplir con diferentes oficios. También hay que considerar quiénes estaban facultados para poder firmar un documento legal. Es notorio que en las ordenanzas del Gremio de Artífices de la Madera de 1568 en Ciudad de México se nombran explícitamente los ensambladores, por lo cual para la capital de la Nueva España parece ya haber existido una especialización de oficios, mientras que para 1608 podemos fijar por primera vez la existencia de un contrato con un ensamblador residente en Guatemala. A pesar de contar con los nombres anteriormente mencionados, estas son personas aisladas que seguramente colaboraron con una amplia red de profesionales locales, que por el momento histórico debían pertenecer en su mayoría a la población indígena, ya que estos artistas trabajaban en regiones como Puebla, Mixteca Alta, regiones rurales de Guatemala, el antiguo territorio incaico, o también eran personas esclavizadas, como en el caso de Pernambuco, Brasil. A razón de ello, siempre está implícita la pregunta por la agencia de estas partes de la población, una pregunta difícil de contestar por el tipo de fuentes disponibles. Como se puede ver, los retablos conservados en las diferentes regiones americanas provocan reflexiones de distinta índole y aún quedan muchas preguntas por hacer y contestar. Por ello invitamos a que vean los estudios de caso de esta serie de videocápsulas para profundizar en algunas de las temáticas propuestas. Muchas gracias y que disfruten las videocápsulas.